noches. Es un poco difícil para un ponente hablar cuando han hablado muchas personas y han hecho un muy buen trabajo. El que les habla es Gonzalo Vegaso, soy vicepresidente ejecutivo de Administración y Finanzas del Grupo AGE. Soy peruano y desde hace 9 meses he regresado a mi país luego de vivir en Estados Unidos 11 años. Yo toda mi vida he sido un ejecutivo, pero también he sido ejecutivo en empresas que tienen un alto componente de emprendedurismo. Empecé mi carrera en el Perú, estudié en la Universidad del Pacífico, trabajé en diferentes compañías, Telefónica, Arthur Andersen, y empecé a vivir lo que para mí fue lo mejor de mi carrera, que fue trabajar en tecnología. Trabajé en IBM, luego trabajé en IBM, bueno, acá en Sudamérica, luego me fui a Estados Unidos a hacer una maestría en la Universidad de Cornell, en Nueva York, y allá trabajé para Microsoft en Seattle, en el estado de Washington, es donde queda la base de Microsoft mundial. Luego de trabajar para Microsoft 4 años, trabajé para el señor Paul Allen, que es el cofundador de Microsoft, en una de sus compañías que se llama Vulcan. Vulcan es la compañía que maneja básicamente su dinero e invierte en compañías de tecnología. Ahí trabajé más o menos 1 año, para luego trabajar 5 años en Google, en Mountain View, en California, que es donde queda la base, la casa matriz de Google, llegando a ser, de lo cual me enorgullezco mucho porque a mí nadie me ha regalado nada y esto ha sido mi propio esfuerzo, director de finanzas de Google a nivel mundial, teniendo bajo mi responsabilidad los estados financieros del conglomerado de Google en todo el mundo. El estar en Google me permitió vivir muy de cerca Silicon Valley. Silicon Valley es el lugar en donde la tecnología crece por excelencia en el mundo. Es el lugar en donde de repente se pueden encontrar los mayores avances tecnológicos de los últimos 30 años. Y Silicon Valley no nace simplemente porque alguien decidió crear Silicon Valley. Primero déjenme, para los que no conocen o no entienden Silicon Valley, ¿qué es Silicon Valley? Físicamente Silicon Valley no existe, no es una ciudad, no es que alguien diga esto se llama Silicon Valley. Silicon Valley es un conjunto de pequeñas ciudades en donde hay mucho avance tecnológico. Está la ciudad de Palo Alto, que es donde queda la Universidad de Stanford. Está Santa Clara, está Sunnyvale, está Mountain View, está la ciudad de San Francisco. Básicamente todo está alrededor de la gran ciudad de San Francisco. Y allá nacieron y crecieron y se mantienen Google, Apple, Hewlett Packard, eBay, Yahoo y últimamente Facebook. ¿Qué es lo que tiene Silicon Valley? Y quería referirme a Silicon Valley cuando mi amigo Modesto me dijo, hablemos de las claves del éxito. Yo empezaba a analizar y decía, ¿de qué hablo? Porque he visto mucha gente exitosa en mi vida. Entonces voy a hacer 2 cosas. Primero voy a hablar del éxito de Silicon Valley y luego voy a hablar del éxito aterrizado al Perú, que es el éxito del Grupo AGE. En Silicon Valley existen varias cosas que hacen que se cree un ecosistema muy interesante. Primero existen universidades. Está la Universidad de Stanford, está la Universidad de Berkeley. Estas universidades son, por excelencia, núcleos de investigación muy fuertes. También existen empresas, como las empresas que he mencionado, quienes son empresas que por lo general demandan a las universidades investigación y que a veces compran los productos o compran las investigaciones que las universidades están haciendo. En este lugar, en Silicon Valley, también existe gente con mucho dinero. Y por lo general, esta gente con mucho dinero son los emprendedores que en algún momento tuvieron éxito, que lograron vender sus compañías en millones de dólares y que luego tratan de invertir ese dinero en otras compañías que también se encuentran en ese mismo lugar. En Silicon Valley también hay edificios muy grandes que por lo general albergan a toda esta gente. Pero lo principal y lo que es el núcleo de Silicon Valley es el emprendedor. Sin el emprendedor no tenemos nada. Sin el emprendedor no hay éxito. Tú puedes tener una excelente universidad como Stanford,
puedes tener una excelente empresa como Google al costado, puedes tener muchos millones de dólares al costado, puedes tener grandes edificios o parques tecnológicos, pero si no tienes al emprendedor, no tienes nada. Bueno, lo que hay ahí es muchísimos emprendedores. Emprendedores no solo que nacen ahí, sino que llegan de todas partes del mundo a trabajar ahí. ¿Y por qué llegan a Silicon Valley para trabajar? Es porque están en busca del éxito. Y llegan a lugares en donde se nutre este éxito. Y este lugar es un lugar en donde, por excelencia, tenemos una máquina de éxito. Podemos decir, por ejemplo, de que podemos crear un Silicon Valley en algún lugar del mundo. Bueno, tenemos que juntar esos 5 elementos. Pero hay muchos gobiernos que han tratado de hacerlo sin ningún éxito. Por ejemplo, se trató de crear un Silicon Valley cerca de la universidad, en diferentes universidades, en el círculo de universidades de Boston. Hay buena investigación ahí, hay bastante dinero ahí, pero no se llega a tener lo que tiene Silicon Valley. ¿Y qué es en general lo que tiene Silicon Valley? Es ese ecosistema que se está alimentando todo el tiempo, de un emprendedor que ha tenido una idea, la empieza a desarrollar, por lo general la trabaja, si es posible, con una universidad haciendo mucha investigación, se sigue desarrollando. En el momento en que necesitan dinero, aparecen fondos con un poco de plata para ayudarte a sobrevivir. No solo son fondos del Estado, sino también son fondos privados. Por lo general, el inversionista privado es un inversionista un poco más sofisticado. Esto no quiero decir que sea bueno o malo, simplemente más sofisticado, porque tiene conexiones mucho más fuertes con la industria. Les estoy solamente describiendo cómo es Silicon Valley. Y ese tipo de fondo no solamente te presta la plata, sino que te acompaña. Y digo te la presta porque al final participan de tus empresas. Y lo que hacen es que ayudan al emprendedor en lo que el emprendedor no sabe hacer, que es llevar de la mejor manera su producto al mercado, tener todas las conexiones necesarias, hacer de que el emprendedor sea exitoso, porque el éxito del emprendedor es también el éxito de los fondos que lo están aportando o le están ayudando. Pero lo interesante de Silicon Valley no es que la gente que desarrolle empresas se dedique solamente a desarrollarlas para el mercado de Silicon Valley o para las 4 o 5 ciudades que están ahí, sino que de arranque están empezando a pensar en mercados globales. En todas las presentaciones que hemos escuchado hoy día, les pregunto a ustedes, ¿en cuántas se habló de un mercado global? En muy pocas. Y ahí está uno de los primeros secretos del éxito que debemos de aprender. Es el hecho que debemos de entender que cualquier desarrollo tecnológico, científico o de investigación que hagamos debería tener un alcance global. ¿Por qué? Porque el mundo se está quedando chico. Antes, hace 40, 50 años, era muy difícil que tú puedas entender cómo es el mercado de Alemania, cómo es el mercado de Estados Unidos, porque había una barrera natural muy fuerte. Costaba mucho dinero subirse a un avión, costaba mucho dinero a veces salir del país. Ahora la tecnología, sobre todo la internet, ha hecho que todas esas barreras se corten. Entonces ya no tenemos excusa para decir, yo no entiendo cómo es el mercado europeo, no entiendo cómo es el mercado asiático. Lo puedes entender a través de todo lo que te da el internet, a través de todas las comunicaciones que ya son mucho más baratas, ¿no? Entonces, hay un alcance que es muy interesante que tú ves en Silicon Valley, es que todas las startups que empiezan ahí, empiezan pensando en desarrollarse globalmente. Y empiezan pensando en grande, en ver cómo se van a convertir en una compañía que valga $1 millón. Y de hecho hay un dicho, sobre todo entre los más jóvenes, los emprendedores más jóvenes que están alrededor de los 25 años, y ellos dicen en inglés, 1 million is not cool, 1 billion is really cool. 1 millón no es para nada bueno, $1 billón es lo que es excelente. Y eso es una cultura que se está manejando ahora, sobre todo cuando tú ves fundadores como Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, que vale alrededor de $6 billones
todo el emprendimiento que, bueno, la parte de él que es propia. Fundadores como Larry Page y Sergey Brin, que fundaron Google, que cada uno vale alrededor de 9 o 10 millones de dólares. Entonces tienen una mentalidad muy ganadora, una mentalidad en donde no se quejan. Ahora también hemos escuchado a algunos de nuestros amigos emprendedores quejarse. Y la queja no debe ser queja como tal, debe ser una oportunidad para el cambio. Eso es lo que también ellos hacen. ¿Okay? Y por favor, les pido que tomen mis palabras en el sentido más positivo posible. Lo que estoy tratando es darles a ustedes son parte de las claves del éxito que yo he visto en mi carrera y que creo que van a ser buenas para todos y que incluso yo utilizo en mi día a día. Otro elemento muy interesante que nosotros vemos en Silicon Valley es que existe mucha demanda porque esas empresas sigan creciendo. Y uno, por ejemplo, logra un financiamiento de 100.000 soles y logras una meta, pero inmediatamente cuando estás casi gastándote los primeros 50.000, ya estás pensando en la siguiente meta. ¿Y a dónde voy a llevar a mi empresa? ¿A dónde voy a llevar esta investigación? ¿A dónde voy a hacer el siguiente paso? Y sales a pedir ya no 100.000, sino ahora vas a necesitar 200.000 porque los pasos siempre son más grandes. Y hay todo un ecosistema de dinero y de financiamiento que te lo permite. Y de ahí te vas a medio millón y de ahí te vas a 1 millón. A veces eso no lo podemos ver en nuestra realidad, es porque los fondos son bastante pequeños y te pueden prestar 100.000, 200.000. Cuando alguien quiere prestar 500.000, tú dices, uy, ya que eso ¿dónde lo consigues? Bueno, señores, en la globalización también tenemos casos en donde hay fondos extranjeros que invierten en el Perú. Yo, por ejemplo, participo como partner de un fondo chileno, es Chile Global Angels, se llama. Y estos señores son 27 partners como yo que invertimos en compañías en toda Latinoamérica. Y lo bueno que tiene esto es que cuando tú juntas a varias personas, cada uno pone un poquito y se pueden llegar a números grandes. Por ejemplo, si quieres 500.000, pues juntas a 10 y ponen 50, o juntas a 20 y ponen 25 y vas haciendo el número grande. En Estados Unidos eso ya es mucho más sofisticado y tiene fondos que manejan millones de dólares y que te pueden prestar de porrazos 5 millones, 10 millones de dólares. A ese nivel vamos a llegar en algún momento en Latinoamérica porque también se está globalizando ese tipo de negocio. Pero lo importante, y para terminar el tema de Silicon Valley, es que el emprendedor exitoso no se queda ahí, sino que luego de que es exitoso y genera cierta riqueza, redistribuye esa riqueza y ese conocimiento, sobre todo, a los emprendedores que vienen atrás, a los jóvenes, a los que recién están saliendo. Entonces yo veo casos de éxito acá, y les pido a los emprendedores que están acá, que ya han tenido cierto éxito, que lo más importante de su éxito es compartir ese éxito con otras personas. Compartir ese éxito con el que recién está empezando y trata de ser exitoso. Porque el exitoso, el empresario que ya ha tenido éxito, el investigador que ya ha tenido éxito, pues ya ha tenido que pasar ciertas barreras que puede enseñarle al que viene atrás cómo hacer para hacer la pelea un poco más fácil. Entonces ahora quiero aterrizar estos conceptos a lo que viene a ser el Perú. Cuando yo regresé a Lima, lo regresé porque extrañaba muchísimo mi país, porque mi familia todos somos peruanos y estamos muy relacionados con las tradiciones peruanas. Y dije, ¿a dónde regreso? Vengo de una cultura en Google que es una cultura, probablemente la cultura del emprendimiento más fuerte que hay en el mundo, y tengo que llegar a un lugar en donde se respire emprendimiento. ¿Qué significa respirar emprendimiento? Significa estar todo el tiempo pensando en cómo ser más grande como compañía, cómo ser más grande como empresa, cómo ser más grande como empleado, cómo ser más grande como persona. Cómo hacer de que tus sueños sean realidad. Y no solo tener sueños pequeños, sino tener sueños muy grandes. Y debido a que venía de Google, tuve la oportunidad de prácticamente escoger. Y eso fue algo bueno. Pero luego de conversar con muchas empresas, tuve la oportunidad de conocer a Ángel Añaños y a Carlos Añaños y me enamoré de lo que hacían.
Y me enamoré de lo que hacían porque para todos es conocido lo que hace el Grupo Añaños, pero lo que todos no saben es el hecho de que AGE es considerada la primera multinacional peruana, y nosotros lo que queremos es ser un ejemplo para cada uno de ustedes, las empresas o las investigaciones que están siendo un poquito más pequeñitas y que tienen que empezar a pensar en grande. En AGE nosotros en este momento estamos en 22 países, tenemos operaciones en India, Tailandia, Indonesia, Vietnam, casi en toda Latinoamérica, y en todos esos mercados nos dedicamos a competir con los jugadores más globales que pueden existir. Nosotros somos una compañía peruana y la mayoría de los gerentes generales que están en esos países son peruanos, que tienen la convicción de poder ganar en mercados en donde los peruanos a veces no pensábamos que podíamos ganar. Y no se trata, y digo ganar en el buen sentido de la palabra, porque nosotros consideramos de que no competimos con Coca-Cola ni competimos con Pepsi, nosotros colaboramos con ellos. ¿Por qué? Porque es mucho más importante hacer que el mercado crezca, hacer que, en buen cristiano a veces se utiliza esta idea de que la torta sea más grande. Si la torta es pequeña, los jugadores se pelean por las migajas, pero si tú entras a un mercado y haces que la torta sea más grande, pues cada uno se va con su parte con tranquilidad. Y un ejemplo de lo que hace AGE es el ejemplo del agua. En el Perú, hace tan solo 10 años, no se consumía agua embotellada. Y AGE entra con el agua a cielo, y lo primero que hace esa agua es que, y ustedes saben que el mercado en el que nosotros trabajamos es el mercado de la base de la pirámide, hace que la gente empiece a entender de que consumir agua embotellada tiene un valor especial. A veces mucha gente dice, oye, pero es agua. Sí, pero también hay otros productos que la gente toma y que no necesariamente te dan la sensación de tomar un agua embotellada. Y ese mercado explota y se va a unos niveles súper grandes. Y en 10 años esta compañía crea el agua embotellada más importante en ese momento en el Perú en términos de mercado. Entonces lo que hace es no necesariamente competir con quienes estaban ya vendiendo agua, sino que tratamos de hacer que el mercado explote. Y ese es el segundo punto de éxito que quiero compartir con ustedes. Es el hecho de que cuando tengan sus emprendimientos, cuando tengan sus investigaciones, entiendan su mercado. Porque ese mercado es el mercado que ustedes le van a arreglar un problema, van a tratar de resolver un problema en ese mercado. Pero si tú tienes un mercado chiquito, puede ser que estés resolviendo un excelente o muy grande problema, pero el mercado es pequeño, no vas a tener tanto rendimiento. Entonces lo más interesante es cuando tú empiezas a trabajar mercados más grandes. Y aún es más interesante cuando ese mercado más grande explota y crece y crece y crece, porque ya existe espacio para todos. Y el último punto que quiero compartir con ustedes para mantener el tiempo que me ha regalado Modesto, es el punto de ser muy inteligente en cuanto a las decisiones de negocio. Y eso no es que solamente los genios lo puedan hacer, ninguno de los que trabajamos en AGE somos genios, sino simplemente tenemos ciertas prácticas que hacen de que sea un grupo interesante para mucha gente, sobre todo la gente con la que trabajamos a nivel de inversión y a nuestros proveedores. ¿Cuáles son esas prácticas? Prácticas como hacer siempre el bien, ser muy justo en tus negociaciones, dignificar el trabajo que tiene un proveedor. Tu proveedor es tu socio, asociarte con personas más inteligentes que tú, asociarte con gente que a veces sabe más que tú y ser muy humilde. Este es un grupo que a través de sus valores ha logrado tocar puertas que casi nadie sabe y que ha logrado llegar a donde está a través de esos elementos. Cuando yo veo emprendedores con esos elementos me alegra mucho porque estoy seguro que va a tener un éxito especial.
A veces uno ve emprendedores en el Perú y dado el trabajo que he tenido antes en Google, he tenido la oportunidad de conversar con cerca de más de 1000 emprendedores. A veces ves emprendedores que logran éxito en un mercado pequeño como nuestro mercado peruano y se creen lo máximo. Y empiezan a hablar como si fueran gurús y tú le dices, oye, no has hecho nada. Y te dicen, oh, claro, soy súper exitoso en el Perú. Y yo le digo, yo te puedo nombrar 100 empresas que son más exitosas que tú en el mundo. ¿Por qué no piensas en el mundo? Y toman poses, ¿no? Entonces, no nos olvidemos de que en la humildad está un valor fundamental, yo creo, para hacer negocios en el futuro. La humildad no significa que uno no pueda hablar cuando tenga que hablar. La humildad simplemente significa tomar tu éxito con mucho cuidado. Y tomarlo con mucho cuidado porque no quieres caer mal a tus amigos y sobre todo no le quieres caer mal a tus competidores. Entonces eso es un elemento que a veces es el más difícil de manejar al nivel del emprendedurismo. Es un elemento en donde si ustedes empiezan a leer a los emprendedores más grandes del mundo, Richard Branson, por ejemplo, los señores de Google, Larry Page y Sergey Brin, el mismo Zuckerberg, son emprendedores que tienen ese elemento. Es gente muy humilde, gente que atiende, gente que escucha, gente que sabe hablar y que habla con todo el mundo. No es gente en poses. Es gente que, por ejemplo, Larry Page va en bicicleta a trabajar todos los días a la oficina, ¿no? El fundador de Google. El otro fundador va en un carro Prius, el carro eléctrico de Toyota. Cuando estos señores podrían tener todo el dinero para ir con guardaespaldas y de repente estén en helicóptero, simplemente se van en bicicleta. Y ese es el sentido que nosotros le damos al éxito empresarial. Y en particular, en el caso de los señores Añaños, pues no hay persona más humilde o personas más humildes que yo haya conocido que hayan tenido el éxito que han tenido. Entonces, eso también es una clave del éxito especial que también quiero comentar. Con eso, simplemente decirles que como parte de la humildad que nosotros mostramos en el grupo, quiero comentarles que estamos abiertos a escucharlos. Si ustedes desean conversar con nosotros, o en particular desean conversar conmigo, dado que yo tengo cierta experiencia en el mercado de tecnología, muy abierto a hacerlo. Me pueden encontrar en Twitter con mi nombre, junto a Gonzalo Vegaso, o mi email es gonzalo.vegaso@ggroup.com. El hecho de conversar no le quita nada a nadie nada, y muy por el contrario, a veces podemos compartir grandes cosas. Muchas gracias. Bueno, amigos, ya saben entonces que primero hay que ser humilde para ser grande. Yo ya comencé bien, me llamo Modesto.